para vos contextualizar também aqui como surge este evento, para quem não conhece, apesar de termos aqui muitas caras conhecidas, o meu nome é Sara Fernandes e enquanto coordenadora daqui da Criar e da Incubadora Criativa do Algarve, dou-vos as boas-vindas. Este é o segundo evento digital da Cooperativa Crer, a entidade que dinamiza oficialmente a Criar e que é fruto do projeto Magalhães ICC, uma candidatura com cofinanciamento Interreg e POCTEP que une 11 parceiros do Algarve, Alentejo e Andaluzia em torno das ICC, das Indústrias Culturais e Criativas. A nossa ação conta também com o apoio das câmaras municipais de Lolé e de Alcotim, assim como da União de Freguesias de Crença, Torre, Nafim e da Escola Cândido Carreiro de Alto. Esta conversa criativa tem o tema de financiamentos alternativos, integra o nosso programa de incubação da Criar e é a quarta conversa oficial que realizamos este ano. Desta vez procurámos um tema que serve também para abrir aqui um pouco os horizontes sobre dois assuntos muito interessantes e importantes neste momento, que é a banca e a cultura. E, portanto, vamos falar com o José Betanzos, da CUP 57. A CUP, para vos contextualizar também, é uma organização espanhola especializada em serviços financeiros, éticos e solidários que, neste encontro, dará a conhecer o seu modus operandi e a apresentar vários exemplos de projetos da área das ICC, das indústrias culturais e criativas que até ao momento receberam apoio para o seu desenvolvimento através desta cooperativa. Apesar da CUP 57 estar sediada no país vizinho e disseminada através dos diversos polos nas suas províncias, a organização está aberta a acolher parceiros individuais ou coletivos de outros países e foi precisamente esse o caso aqui da Cooperativa Crer, que é oficialmente a sua primeira sócia coletiva fora de Espanha. E, portanto, hoje desafiámos o José da Secretaria Técnica da CUP 57 de Andaluzia a participar nesta conversa e passo agora então a palavra ao José e após a sua comunicação haverá então espaço para as vossas questões. Estejam à vontade y también podrán ir dinamizando aquí o nosso chat ao longo de su comunicación. Bien, la presentación la he llamado, tras la conversación con Sara y siguiendo el tema de la conversa creativa, banca ética y financiamiento para cultura, la experiencia de CO57. Es decir, vamos a hablar sobre formas de financiarse desde la banca ética y poniendo como ejemplo el caso concreto de CO57. Si hay cosas que no se escuchan bien o no se entienden, me podéis parar y repito, ¿de acuerdo? Ok. Pues bien, el sumario de la presentación. Primero, voy a explicar qué es CO57 y segundo, voy a explicar de qué forma CO57 ayuda, fomenta, promueve proyectos culturales y creativos. En CO57 me voy a centrar en Andalucía, en la experiencia de Andalucía. Existen muchos más proyectos culturales en el resto del Estado español, pero yo me voy a centrar en Andalucía, que son los que conozco de primera mano. Pues bien, ¿qué es CO57? CO57 es una cooperativa y es una cooperativa del tipo de servicios y concretamente de servicios financieros. Y además de ser una cooperativa de servicios financieros, que ya es algo raro que existe una cooperativa de servicios financieros, además de servicios financieros éticos y solidarios. Es decir, que CO57 va a seguir unos principios, unos valores a la hora de conceder los préstamos. CO57 nace en el año 95 como resultado de la lucha
de los trabajadores de la editorial Bruguera. Los trabajadores de esta editorial, un grupo de ellos, tras un largo proceso de reconversión industrial en Cataluña, bueno, en toda Europa y especialmente en las zonas industriales, como fue en el caso de España, en Cataluña y Euskadi, de cierre de empresas, la editorial se encontraba en una situación muy mala. Los trabajadores fueron despedidos y ellos emprendieron una lucha judicial por defender sus puestos de trabajo. Tras el largo proceso judicial, durante el cual hubo diferentes juicios, hubo huelgas de hambre por defender los puestos, al final los trabajadores consiguieron una indemnización por sus despidos. Estas indemnizaciones, un grupo de ellos consideraron que le tenían que devolver a la sociedad lo que la sociedad les había dado durante su lucha obrera, durante su lucha por los puestos de trabajo. Y decidieron crear un fondo con parte de las indemnizaciones y que ese fondo era destinado para financiar, para ayudar a empezar a nuevos proyectos de economía social, concretamente de cooperativas. Ese fondo se destinaba a financiar proyectos de cooperativas, nuevos proyectos de cooperativas, con la idea de que sirviera para el fomento de crear empleos dignos y de calidad. Es decir, este grupo de trabajadores, en vez de irse a su casa con el dinero de las indemnizaciones, decidieron apostar, meterlo en este fondo, en esta caja de resistencia que se llama en España, y esta caja de resistencia fue la que sirvió de origen a COP57. La función principal de COP57, es decir, ¿qué hace COP57? Es captar ahorros de personas y entidades y ese ahorro convertirlo en préstamos para los proyectos de la economía social y transformadora. Nosotros le llamamos economía transformadora porque no solo porque queremos además queremos crear, no cambiar el mundo porque, bueno, ojalá, pero sí crear una forma de organización y de empleo diferente a la genérica, a la que estamos acostumbrados. Pues bien, aquí tenemos algunos recortes de prensa de la lucha de los trabajadores de Bruguera, una asamblea de los trabajadores de Bruguera y algunas portadas de la época de Bruguera en lucha. La editorial Bruguera era la segunda más importante de Europa. Cuando a finales de los años 80, principios de los 90, era una de la segunda editorial más importante de Europa y la primera más importante de España, para que nos hagamos una idea de la envergadura de la editorial Bruguera. Aquí tenemos una foto de una de las asambleas de COP57, donde están parte de sus socios, y aquí COP57 en este año 2020 ha cumplido 25 años, lo hemos llamado Tejiendo Redes, y este es la postal que hemos creado para celebrar estos 25 años. Pues bien, COP57, como proyecto de economía social, solidaria y transformadora, se mueve bajo unos principios y unos criterios éticos. Es decir, no actuamos de cualquier manera, seguimos unas normas que nos ponemos nosotros mismos, nos ponemos en asamblea en base a la forma en la que creemos que es más ética y más social de funcionar. Estos principios no son otros que los de las finanzas éticas y entre los principios de las finanzas éticas, por ejemplo, está el principio de transparencia, es decir, conocer en todo momento qué se hace con el dinero de las personas ahorradoras, las personas que meten sus ahorros en COP57. Y otro principio clave de las finanzas éticas es el tipo de proyecto que financia. Por ejemplo, hay un principio que es de exclusión, que no se financien proyectos que contaminen el medio ambiente.
tampoco se financian proyectos que fomenten la explotación laboral de cualquier persona. Tampoco se financian proyectos que fomenten la desigualdad entre personas. Todo esto es por principio. Proyectos, por ejemplo, no se financian proyectos que no sean de economía social, no se financien. Pero además, dentro de la economía social, no se financian cualquier proyecto, sino que esos proyectos tienen que cumplir una serie de principios. Porque hay proyectos dentro de la economía social que ni ellos mismos cumplen los principios de la economía social. Por lo tanto, a esos proyectos tampoco los financiamos. ¿Y qué proyectos financiamos? Pues tienen que ser proyectos que sigan los principios del cooperativismo. La igualdad entre personas, la democracia, una persona, un voto, la autogestión, proyectos que sean colectivos, es decir, cooperativas, asociaciones, sociedades laborales, fundaciones, ONG, proyectos individuales. Por ejemplo, en España existe una figura que es la persona autónoma, es un tipo de empresa. El autónomo se puede solicitar entrar en COP57 y pedir financiación, pero lo tienen muy complicado y lo tiene que justificar muy bien. Por ejemplo, en Andalucía solo tenemos un proyecto de una persona autónoma, solo uno. En 10 años solo hemos financiado un proyecto de una persona autónoma. Y os preguntaréis, me imagino que en Portugal también existe esta figura, corregidme si me equivoco. Sim, são os chamados empresários em nome individual, não? Sí, es el 90, en los pueblos, por ejemplo, el 90% de las empresas, el comercio, el pequeño comercio son todos autónomos. Pues bien, los autónomos podrían solicitar entrar en COP y solicitar financiación, pero tienen que demostrar muy bien que su proyecto no se puede hacer de manera colectiva. Y ya os comento que en Andalucía solo hay uno en 10 años. Y en toda España creo que son 3 o 4. ¿Qué otros principios? Que se respete, que tengan en cuenta, proyectos que tengan en cuenta la perspectiva feminista, que exista la cooperación, que sean proyectos arraigados en el territorio, y esto es muy importante. Por ejemplo, en COP57 no van a entrar proyectos que se puedan deslocalizar. La famosa deslocalización industrial, eso, pues en COP57, como estamos en contra de eso, queremos proyectos pequeñitos y creemos en los proyectos pequeños o un poquito más grandes, pero que estén arraigados en el territorio, que un día no se puedan ir de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, que no se puedan ir de Querensa, de Loulé, y que pervivan por los tiempos en el territorio. No nos vale un proyecto que un día venga, ponga, por ejemplo, una industria, un servicio en uno de nuestros pueblos o ciudades, y dentro de 5 años se vaya a Asia, a África o a donde sea. Esos proyectos no tienen cabida en COP57. Otro de los principios básicos del CO es la confianza. Sin confianza no hay nada. Nosotros intentamos dar respuestas económicas, pero con unas lógicas que en muchos de los casos no son económicas. Y esas respuestas son gracias a la confianza. Confianza en las personas que mueven el proyecto, que promueven el proyecto, porque sabemos que pueden ser, que son personas responsables y que van a tirar adelante con el proyecto. Si solo miráramos los números del proyecto, en muchas ocasiones no se podría dar un préstamo. Por eso funcionamos bajo el principio de confianza. Que por ejemplo en otro tipo de banca, en la banca que no es ética, porque tenemos que tener en cuenta que COP57 se mueve dentro de la banca ética, pero además con la peculiaridad de que no es un banco, que es una cooperativa, en la que todas las personas que pertenecemos a COP somos socios en igualdad de condiciones. Bien, otro de los principios
y de la manera en que funciona COP57, que es fundamental, es el trabajo en red. COP57 tiene su origen en Cataluña y un día un grupo de personas de la economía social de Aragón querían tener un COP57 en su territorio. Este grupo de personas se pusieron en contacto con COP57 de Cataluña, que era la única COP57 que existía por aquel entonces, y llegan al acuerdo, creen que lo mejor es crear que COP57 se implante en Aragón, pero no de una manera que se controle desde Cataluña, sino todo lo contrario. ¿Y cómo lo hacen? Creando secciones territoriales. Secciones territoriales que son autónomas, que tienen sus propios órganos y estructuras de participación. Joao, Alice y Sara las conocen cuando han venido a las asambleas de Andalucía, porque cada territorio, que el primero fue Aragón, luego vino Madrid, luego hace ya 11 años Andalucía y Galicia, y por último Euskal Herria y Asturias, que me falta de ponerlo en el mapa. Cada territorio es autónomo y cada territorio decide qué préstamos se conceden y cuáles no, si fuera el caso. ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos del CO también es la cercanía, porque la cercanía es lo que nos genera la confianza. Y es mucho más fácil que desde Andalucía conozcamos a los proyectos de Andalucía o del Algarve, que desde Andalucía, la gente que estamos en Sevilla, conozcamos mucho mejor a la gente del Algarve que no personas que estén, por ejemplo, en Barcelona. Es tan sencillo como eso. La cercanía es lo que nos da la confianza. Y esto nos sirve para bajo el principio de cercanía y de confianza, para muchas veces conceder proyectos que solo se pueden dar desde esa cercanía, desde ese conocimiento que da el territorio y esa confianza. Si a mí me pregunta por algunos préstamos, por ejemplo, de Aragón, de Madrid o de Cataluña, del territorio que sea, yo probablemente no tengo elementos de juicio para emitir una opinión, principalmente porque no conozco a la gente que está detrás del proyecto. Pues aquí ocurre lo mismo. Cuando damos un préstamo a Andalucía, lo damos porque conocemos a las personas que están detrás del proyecto. Aunque en otros territorios, por ejemplo en Cataluña, no vieran ese préstamo. Y nos hemos encontrado casos así. Nos hemos encontrado con ese tipo de casos. Aunque en Cataluña no vieran que ese préstamo había que darlo, como en Andalucía sí hemos creído que había que darlo, se han dado. Y además esos préstamos han funcionado, los proyectos han tirado para adelante y han devuelto de manera correcta el préstamo. Cosa que desde lejos puede parecer increíble. Pero desde la cercanía, porque conocemos precisamente a la gente, es posible. ¿Cómo se crean estas secciones territoriales? Pues empiezan por grupos promotores de personas en cada territorio. Por ejemplo, en Andalucía fueron personas ligadas al Sindicato Obrero del Campo y a algunas cooperativas de la economía social de Andalucía. Fueron unas poquitas de personas y poco a poco fueron incorporando más población hasta que hubo un volumen crítico de gente para crear una sección territorial. Ahora mismo en el Algarve tenemos algunas personas que son socios de CO y una entidad que es KER, Cooperativa KER, que es socio de CO. Si en un momento dado este grupo de personas y entidades socias creciera y se consiguiera una masa crítica, ¿por qué no se podría crear un COP57 Algarve? O un COP57, ahora mismo el Algarve, las relaciones que tenéis es con COP57 Andalucía, más que nada por una cuestión de proximidad, por una cuestión geográfica. Pero ¿por qué no en Asturias, que ha sido la última sección territorial en crearse, fue en 2009, y han tardado 6 o 7 años? Es un trabajo lento, que hay que cocinar a fuego lento, pero que es posible. Y en todos los territorios ha sido así. ¿Por qué no un día puede haber un COP57 Algarve?
Eso tiene otras implicaciones jurídicas y demás. Ahora mismo lo estamos solucionando dentro de como Grupo de Andalucía. Pues bien, ¿qué podemos hacer en COP57? Por un lado, podemos ahorrar, y que ahorrar lo puede hacer cualquier persona que se vea afín a los principios de COP57 y lo puede hacer desde 300 euros. 300 euros forman parte del capital social obligatorio, que si un día esa persona se da de baja como socio se le devuelve, y a partir de ahí puede meter los ahorros que ella crea conveniente de manera voluntaria, no es obligatorio. Lo obligatorio son 300 euros, que además si alguien no los tiene de una vez lo puede ir poniendo a plazos, poquito a poco. Pues bien, si mete más ahorro a partir de esos 300 euros, ese ahorro se llama voluntario y se remuneran al 0,10% anual. Ese interés nos lo ponemos los propios socios en asamblea. Y en caso de necesitar el dinero en cualquier momento, con solicitarlo en 48 horas se le devuelven. Y ese ahorro, que es lo importante, se transforma, se convierte en financiación para las entidades socias. Las personas colocan ahorro, no pueden pedir préstamo a las personas precisamente porque no somos un banco y nos lo impide la ley, pero sí podemos prestar financiación a las entidades socias. Las entidades socias que le llamamos de servicios. ¿Por qué? Porque pueden acceder a los servicios financieros de COP. ¿Y quién puede acceder? Pues antes lo he comentado. Cooperativas, asociaciones, fundaciones, empresas de inserción, sociedades laborales u otras formas de proyectos colectivos. Estas entidades, para entrar en COP, no es inmediato. No es inmediato. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por el estudio, por la evaluación de la comisión social. La comisión social es un grupo de personas socias que miran que la entidad que quiere entrar en COP57 comparte nuestros principios y nuestros valores. Si no los comparte, la comisión social le va a decir que no puede entrar en COP57. Por ejemplo, Cooperativa Quer tuvo que pasar por ese filtro, por esa evaluación social de la comisión. No sé, Alice, Joao, Zara, ¿recordáis el cuestionario? Pois em relação a isso, a minha experiência, eu sou sócia individual e também sou sócia da Querer e, portanto, estou nos dois papéis, não é? Em relação à inscrição de sócios individuais, é um processo muito simples, eu fiz online e transferi a importância online e recebo a informação também por essa via. Em relação às organizações, às cooperativas, às fundações, etc., claro, o procedimento é diferente, porque tem primeiro que se avaliar se de facto essas organizações estão dentro do espírito da CUP 57, não é? Aliás, o processo de Querer demorou algum tempo, justamente porque teve que ser avaliado pela Comissão Social. Mas em relação aos sócios individuais, a minha experiência é automática, quer dizer, a pessoa faz isso de uma forma muito rápida. Así es como cuenta Alice. Hay una comisión social que envía un cuestionario a la entidad, a la cooperativa, la cooperativa lo cumplimenta y luego se hace una entrevista para conocer a la cooperativa. Voy a intentar compartir otra vez la presentación, a ver si volvéis a ver la presentación. Sí. Sí, bien. He añadido aquí cómo nos podemos hacer socios ahorradores, es decir, como personas. Esta presentación os la puedo pasar después. Yo se la puedo enviar a Zara y que ella os lo mande a todos los que habéis asistido. Pues bien, este esquema, que además está en portugués, es un folleto
que tenemos editado en portugués. No sé si me quedan algunos, creo que no. No sé si a Liz le quedará alguno en casa. Eu já não tenho nenhum, mas de qualquer forma eu compartilhei antes da reunião com a Sara o folheto em português, para ela depois poder pasar às outras pessoas. Pues si ya no hay, porque a mí tampoco no recuerdo que me queden, igual mandamos a imprimir unos cuantos más. Es un esquema muy sencillo que explica de manera gráfica lo que os he comentado. Personas colocan financiación, colocan ahorro en el COP, las personas participan en la toma de decisiones en la asamblea y en los diferentes órganos políticos y sociales de COP y reciben una retribución a final de año por su ahorro. En cualquier momento puede recuperar su dinero y recibe información detallada sobre las actividades y los préstamos que se conceden en COP57, para que todo momento sepamos a qué está sirviendo nuestro dinero. En la banca convencional no sabemos en qué se usa nuestro dinero. O sí lo sabemos y no nos gusta en lo que se usa nuestro dinero, como la financiación de la especulación, financiación de armamento, burbujas inmobiliarias y demás. Cuando no estamos de acuerdo con la manera en que funciona la banca convencional, de manera coherente, pues muchos socios del COP retiran su dinero o parte de sus ahorros de la banca convencional y lo meten en COP, porque lo ven que por lo menos con su dinero se están haciendo buenos proyectos. Y las entidades reciben la financiación, pues tienen que pasar la evaluación social, participan de la toma de decisiones y cuando pasan la evaluación social se convierten en socios de servicio de COP57, que son 1.000 euros, como aportación obligatoria, son 1.000 euros, y a partir de ese momento pueden solicitar un préstamo que tiene que pasar la evaluación económica, como cualquier préstamo en cualquier banco o entidad financiera, reciben el préstamo, que hay de diferentes tipos. Los servicios financieros pueden ser inversión, circulante, para vivienda cooperativa, adelanto de subvenciones, subsidios, contratos y facturas y préstamos participativos. Y la entidad devuelve el préstamo y de esta manera se cierra el círculo. Y para ir acabando con la parte de COP57 y me meto ya de lleno en los proyectos culturales financiados por COP57, algunos números. Estos datos son de diciembre de 2018. Ya han aumentado bastante, pero no me ha dado tiempo a hacer el gráfico actualizado, la tabla actualizada. En total somos 881 entidades socias de servicio, aunque ya estamos cerca de las 1.000 a finales de 2019. Y socios ahorradores, que nosotros llamamos colaboradores, 4.198, aunque ya estamos cerca de los 5.000 a finales de diciembre de 2019. En Andalucía tenemos 75 y 272, de las cuales una entidad de estas 75 es de Algarve, que es KER, Cooperativa KER, una entidad socia de servicio y tiene también 4 personas que son socios colaboradores de estos 272. Algunas cifras económicas. Estas sí las tengo actualizadas a mediados de 2019. En el gráfico de vuestra izquierda tenéis el saldo de aportaciones de los socios y socias. Si fijáis, el incremento cada año va más y ahora a mitad de 2019 teníamos 40 millones de euros ahorrados. Y en el gráfico de la derecha tenéis el volumen de préstamos concedidos. Como también veréis, cada año va más.
aunque el último año se ha mantenido casi estable, ¿no? Ha habido crecimiento, pero es menor. Pues bien, el saldo vivo de préstamo, es decir, el dinero que está financiando ahora mismo proyectos socios de COP57 son 19 millones de euros. Hay ahorrado 40 millones y prestados 19 millones. Estas cantidades, comparado con el sistema bancario tradicional, con cualquier banco, por pequeñito que sea, son muy pequeñas. Pero lo importante de COP57, bueno, pese a ser pequeñas, cada año van a más, que es lo importante. Cada año somos más personas socias, cada año más entidades socias. Y lo más importante de todo es el ejemplo que se da con la manera de funcionar, de hacer. Es decir, hay un aprendizaje cualitativo en COP57. Aunque el incremento es cuantitativo, pero el aprendizaje sobre todo es cualitativo. En creer y en hacer, en la forma de hacer, que otra forma de hacer economía es posible. Si os fijáis, casi la mitad del ahorro no está prestado. Aquí hay que tener en cuenta que COP57 el 15% no lo presta por un principio de precaución. Por ejemplo, la banca convencional solo tiene como coeficiente de caja, que se llama el 1%. En el COP57 como mínimo es el 15%. Pero si os fijáis, tenemos prestado solo la mitad. Es decir, tenemos dinero disponible para conceder préstamos en casi 20 millones de euros. Bueno, el 15% no se puede prestar, perdón, pero hay como unos 15 millones de euros que están esperando a ser prestados. Bien. ¿Veis la pantalla? ¿La presentación? Sí. Ok, pues muy bien. ¿Qué respuesta ha dado COP57 a proyectos culturales y creativos en Andalucía durante estos últimos 10 años, del 2009 al 2019? 2009 es cuando se crea COP57 Andalucía, por eso lo he puesto como año de inicio. Datos sencillos y estadísticos básicos. Número de proyectos culturales, 16. 16 cooperativas culturales son socias de COP57. Número de préstamos que se le ha dado a estos proyectos culturales, 34. ¿Y cuál es el montante total de estos préstamos para entidades culturales? Pues casi 1 millón de euros. Ahí tenéis la cantidad. 967.000, prácticamente 1 millón de euros. Fundamentalmente, bueno, algunos datos más, ¿vale? Aquí ya en clave gráfica, el 21% de las entidades, de las cooperativas y asociaciones socias de COP57 son proyectos culturales. A su vez, suponen el 24% de los préstamos que se han concedido en estos 10 años. En estos 10 años en Andalucía hemos dado en préstamos 4,5 millones de euros y los proyectos culturales se han llevado casi 1 millón. Lo que significa, a ver, ahora tengo la duda con el porcentaje, vamos, el 17% del montante. ¿Y qué proyectos culturales hemos financiado COP57 Andalucía? Toda esta información que os voy a dar de estas entidades es pública. Os he comentado al principio, uno de los principios, uno de los valores de la banca ética es que tiene que haber transparencia. Tenemos que saber a quién se le concede los préstamos. En definitiva, qué se hace con mi dinero que tengo ahorrado en COP57. Y estas entidades son públicas. Quiero decir, son entidades que todo el mundo sabe que son socios de COP57 porque está publicado en la revista
de CO57 y en la página web. Cuando una entidad se hace socio del CO, en el siguiente número de la revista aparece como socio de servicio, al igual que las personas socias ahorradoras. Las personas socias ahorradoras, cuando se hacen socios del CO, también aparece su nombre en la revista. Transparencia total, vamos. Pues bien, ¿qué proyectos culturales tenemos? A lo mejor Joao, Sara y Alice conocen algunos de las asambleas a las que han venido, como la Asociación Cultural Gitana Vencedores, que es de Sevilla, del barrio del Polígono Sur, la Asociación Taraceas, que es una asociación de teatro, Asociación Educativa Barbiana, Granja Escuela Huerto Alegre. He incluido en proyectos culturales también a proyectos educativos. Por ejemplo, Barbiana y Huerto Alegre son proyectos educativos. Y en el caso de Huerto Alegre, además de ser proyecto educativo, lleva en la programación cultural de la Alhambra de Granada, que es un contrato que le conseguimos ganar a una de las grandes empresas que hay en España. Otro proyecto importante en Andalucía es Atrapasueños, que es una librería y editorial de publicaciones generalmente relacionadas con temas andaluces o de política, de izquierda fundamentalmente, con trayectoria. Además, es una de las fundadoras del CON Andalucía. Carambolo Producciones, que es una productora musical. La Extravagante Libro, que era una librería que ya ha desaparecido, pero la librería que ha retomado el proyecto de La Extravagante se llama Caótica. La tenéis aquí. Otro proyecto es la librería Cafetería La Clandestina de Cádiz. Lasso Teatro, que es un grupo teatral. Mil Hojas, que es una editorial. Mil Hojas, por ejemplo, es la editorial que trabaja para la Universidad de Sevilla. SOS Música, que es un grupo que se llama Narco. La cooperativa Tábora, Teatro Abierto, heredera del grupo de teatro La Cuadra de Salvador Tábora. Telegrama Cultural, que lleva diferentes músicos. CEMOS 98, que también es otra cooperativa cultural, hace festivales de música, hace también documentos audiovisuales. Y la Espiral Educativa, que es una cooperativa escolar, bueno, una cooperativa educativa, mejor dicho, de Córdoba. Pues estos son los 16 proyectos culturales que tenemos en Andalucía. Os he puesto con los hipervínculos para cuando os pase la presentación podáis conocer más sobre estos proyectos. Además, todos estos proyectos han recibido financiación de CO57, menos Barbiana. Barbiana no ha recibido, al menos que yo recuerde. Pero todos han recibido préstamos y algunos de estos proyectos más de un préstamo. Y todos han devuelto el préstamo de manera correcta. Bien, estas son las entidades. No sé, ¿conocéis algunas por casualidad o...? No, Tábora os puede sonar algo más porque el grupo de teatro de La Cuadra, que es el origen del Teatro Tábora, estuvo recorriendo Portugal durante el año de la Revolución de los Claveles. Estuvo representando obras de teatro en muchos pueblos de Portugal. Estos son algunos de las entidades Caótica, la librería Caótica, que está en el centro de Sevilla. Si algún día venís a Sevilla, os recomiendo su visita porque es un espacio... la planta baja es una cafetería, pero luego tiene dos plantas más que son puramente librería. Y está muy bien, la verdad que lo recomiendo. Esta segunda foto
es la librería de Cádiz, La Clandestina, que también es cafetería, tiene una parte de cafetería. Aquí está la fachada del Teatro Tábora, que está en Sevilla, en el barrio obrero del Cerro del Águila. Además, es el único teatro es el único teatro de barrio en Sevilla. El resto de teatros están en el centro. Este es el único teatro que está en la periferia. Lucía Zocan, que pertenece a Carambolo, es una cantautora cuyo último disco, que además ha financiado CO57, se llama De Cecilios, junto con el poeta y escritor andaluz Juan José Tellez. Este lo ha sacado hace muy poco y está financiado por CO57. Al igual que todos estos proyectos están financiados por CO57. Estos Mil hojas, libros de 1000 hojas, Lazo Teatro, que también ha tenido préstamo de CO. Aquí tenemos los artistas que lleva la cooperativa Telegrama, Pony Bravo, Los Volubles, Raúl Cantizano, el grupo Narco, el último disco de Pony Bravo, que salió el verano pasado, está financiado por CO57. El grupo Narco también tuvo un préstamo de CO57. En este caso fue para comprar una furgoneta para viajar, vamos, para los conciertos, para moverse de una ciudad a otra. Flamenco Is Not a Crime es de Los Volubles, del grupo de música Los Volubles, música electrónica. Este es el último disco de Pony Bravo, financiado por el CO57, y aquí abajo tenéis una imagen de una foto del Teatro Tábora por dentro. Pues estos son los proyectos que se han financiado en Andalucía, proyectos culturales y creativos financiados en Andalucía. Vencedores, por ejemplo, Vencedores también ha tenido varios préstamos de CO57, una asociación gitana del Polígono Sur, concretamente de las 3000 viviendas de Sevilla, que es el barrio más empobrecido de toda España. Estos son los proyectos, estos son los préstamos. Os comento, todas estas entidades han devuelto sus préstamos o los están devolviendo con normalidad. Y todos son cooperativas o asociaciones. Cada uno tiene un préstamo por diferentes importes y por diferentes motivos, ¿no? Algunos son, como he dicho, para grabar un disco de música, otro es para la inversión necesaria para poner a punto la librería, para producir obras de teatro, para editar libros, o el proyecto que tenemos ahora en 2020 es comprar que el Teatro Tábora, la cooperativa Teatro Tábora, pueda comprar el teatro. Ese es el proyecto que tenemos en 2020 y esperamos que la cooperativa pueda comprar el teatro con un préstamo de CO57, si no en este 2020, en 2021. Ellos tienen un contrato de alquiler con opción a compra y ya está todo hablado para hacer este préstamo. No sé, de Tábora a lo mejor conocéis la obra Quejío, Carmen, Herramientas, no lo sé. No sé, si me queréis preguntar algo más sobre los proyectos cooperativos, y si puedo os doy más detalles de cómo lo hacemos, pero vamos, son préstamos normales. Generalmente préstamos de inversión, el 90% de todos ellos. Préstamos de inversión o adelanto de subvención en algunos casos. Por ejemplo, 1000 hojas fue un adelanto de subvención. Un adelanto de subvención que con la fundación, con el Patronato de la Alhambra de Granada. Fue por una exposición de fotografía
y ellos tenían una subvención, pero para desarrollar el proyecto tenían que tener dinero contante y sonante, porque la subvención te la dan al final del proyecto. Pues Co57 le adelantó el dinero de la subvención para que pudieran hacer la exposición fotográfica.